Hoy hablaremos sobre la vida de Ernesto Ponce de León y cómo llevó a cabo su periodo presidencial en México. Ernesto Zedillo Ponce de León fue un economista y político mexicano, presidente de la República desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. Explicando un poco de su pasado, él nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México, pero pasó la mayor parte de su infancia en la ciudad de Mexicali, en la frontera con Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Yale gracias a una beca otorgada por el gobierno mexicano, logrando la licenciatura y el doctorado en Ciencias Económicas. Se sabe que trabajó en el Banco Central de México. Dio un gran paso a la política al formar parte del gabinete del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Era miembro del Partido Revolucionario Institucional, también conocido como el PRI. Zedillo fue identificado como un joven tecnócrata, el cual tuvo varios enfrentamientos con los miembros más viejos del partido, apoyando el Tratado de Libre Comercio. Pero a pesar de todo esto, él tuvo la oportunidad después de que Luis Donaldo de Colosio fuera asesinado, ya que él asumió el cargo de candidato. A pesar de haber tres candidatos, se podía decir quién ganaría, ya que el enemigo tradicional, el Partido de Acción Nacional, también conocido como el PAN, y el Partido Conservador de Derecha, encabezado por Cárdenas. A pesar de sus contrincantes, él asumió el cargo el 1 de diciembre de 1994. A continuación mencionaré información acerca de los objetivos de la presidencia de Ernesto Zedillo. Al llegar a la presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales y, por tanto, centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el Pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN, el PRD, más el Partido del Trabajo. Esto con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos postelectorales. Puntos positivos en el sexenio de Zedillo. Resolvió la crisis. A pesar de que al inicio de su presidencia fue lo contrario y la bolsa de valores cayó drásticamente, más tarde se notó una clara recuperación en cuanto a los empleos en el país y poco a poco se inició la estabilidad económica, la cual se visualizó más en el siguiente sexenio. Terminó los conflictos armados en Chiapas a través de soluciones políticas que satisfacieron las demás de el EZLN. El gobierno de Zedillo respondió a las exigencias y necesidades de la sociedad. En el ámbito estudiantil, creó el proyecto de modernización educativa. Se trató de convertir a los niveles de primaria y secundaria en educación básica y obligatoria. Asimismo, promover una reformulación de los contenidos y materiales educativos. La ampliación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad. Becas a la asistencia escolar por medio del Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, programa que también contribuyó a la construcción y el equipamiento de nuevos espacios educativos y a la entrega de libros de texto gratuitos. La recuperación del empleo y la limpieza de los comicios del 2000, dándole el triunfo al PAN. Aspectos negativos sobre la presidencia de Ernesto Zedillo. Algunos de los aspectos negativos sobre la presidencia de Ernesto Zedillo fueron los siguientes. Primeramente, estuvo marcada por una de las crisis financieras del siglo llamada efecto tequila. Otro aspecto fue que la Bolsa de Valores de México cayó, incrementando las tasas de interés bancario, lo que significa que las deudas de los deudores sería mucho mayor después de este suceso. Punto número 3. La libre flotación causó una fuga masiva de divisas ante la situación política del país. Esto haciendo la quiebra de miles de compañías, además sumando los desempleos. Número 4. En 1995, Zedillo inició una ofensiva militar contra el EZLN, con el fin de lograr la rendición de este grupo político. Pero debido a las protestas de organizaciones internacionales, se vio obligado a detenerla para prolongarse hasta la llegada de la presidencia de Vicente Fox en diciembre del 2000.
La EZLN es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El operativo de la ofensiva militar supuso la ruptura del diálogo entre las partes y la avanzada militar sobre las comunidades zapatistas, implementando además de su presencia territorial, una guerra de baja intensidad. Punto número 5. Durante su presidencia, se tomaron medidas más drásticas para evitar el ingreso por la frontera y se recortaron prestaciones sociales a quienes ya estaban dentro de Estados Unidos. Estos 5 aspectos negativos sobre la presidencia de Ernesto Zedillo son los más conocidos o los más influyentes durante la época. La crisis de 1994. La crisis del 94, efecto tequila, fue originada en México, causada por la falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento del dólar. Esto nos remonta a la presidencia de Salinas, quien había administrado mal las finanzas del país, ya que al llevar a cabo la privatización bancaria desembocó una crisis de los bancos. Para recuperarnos de la crisis, Salinas emitió los tesobonos, que eran certificados gubernamentales, repartidos a los inversionistas extranjeros, los cuales aseguraban el pago en dólares. Es decir, los tesobonos eran una medida desesperada para mantener la estabilidad económica durante la crisis. No obstante, hay que recalcar que el peso estaba sobrevaluado en al menos un 20%, lo cual nos hacía más vulnerables ante la crisis que ya teníamos. Todo esto nos deja con una pregunta. ¿Qué hizo Zedillo ante la crisis? Al tomar la presidencia, Zedillo anunció que la política económica sería la misma durante 1995, lo que causó que los inversionistas extranjeros cambiaran sus divisas por tesobonos. Para el 19 de diciembre, Zedillo se reunió con el sector empresarial, anunciando la devaluación del peso, causando que muchos extranjeros retiraran sus inversiones, perdiendo de golpe más de 100 millones de dólares. Cabe mencionar que estos 100 millones de dólares eran reserva del país. A principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, llamando a esto el error de diciembre. ¿Qué consecuencias nos trajo todo esto? Que el dólar pasara de 3.44 a 5.10 pesos, implementando el IVA un 15% a todos los productos y servicios. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, ocasionando que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las tasas de interés incrementaron, lo cual perjudicaba a cualquiera que tuviera un crédito. A las personas se les hacía imposible pagar sus deudas al banco, por lo que la gente que tenía su dinero en el banco no podía acceder a él por falta de liquidez. Se le quitó 3 ceros a la moneda, justificando esta medida como del tipo administrativa. Colombia, Costa Rica, Chile y otros países latinoamericanos, pero sobre todo Argentina, fueron afectados económicamente. ¿Cuál fue nuestra salida de la crisis? Estados Unidos intervino rápidamente, porque México era el mayor consumidor de mercancía de Estados Unidos en ese tiempo, por lo que no le convenía económicamente que dejáramos de consumir. Así que actuó comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación del peso. Sin embargo, esto no fue suficiente. Para 1995, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de Estados Unidos enviar un paquete de rescate, pero diversos representantes del Congreso se opusieron. Así que se encontró una vía legal para enviar el rescate sin la aprobación del Congreso. Esta vía consistía en que Estados Unidos, diversos bancos y países latinoamericanos donaron una cierta cantidad de dólares a México, resultando que para 1997 ya se habían liquidado todas las deudas del país. Y ya para finalizar, el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, al igual que el de cualquier otro presidente que haya tomado el cargo de la nación, tuvo sus pros y contras derivadas no solo de su toma de decisiones, sino que también se vieron involucrados hechos sucedidos anteriormente, como lo fue la muerte del candidato Luis Donaldo Colosio, ya que gracias a dicho incidente Zedillo tuvo la oportunidad de tomar cargo de la presidencia. También cabe mencionar a modo de conclusión que Ernesto Zedillo, a diferencia de otros presidentes, influenció en México
un cambio rotundo de mejoría en el sistema económico, educativo y social. Todo esto basado en la idea que el sistema político mexicano detenía el desarrollo del territorio. A los ojos de Ernesto Zedillo, para que México jugase un papel importante en el ámbito internacional, era imprescindible implementar prácticas democráticas y de modernización, como en el caso de la educación y el empleo. Y fueron este tipo de medidas las que permitieron al país disminuir su reputación de rezagado e integrarse a un nuevo modelo administrativo.